Buenas tardes. Hoy es 12 de abril del 2025. Este es el capítulo 12 de las aventuras de Abuelito Aventurero. Les platicaba ayer del tour que hicimos en Barcelona, pasando por muchos lugares hasta finalizar en la catedral que aún se está construyendo, que se llama la Sagrada Familia. Se empezó a construir a finales de 1800 y se va a acabar de construir por ahí más o menos en el 2027. La obra, de comienzo a fin, va a durar más de 130 años, más o menos. El motivo de las aventuras de contarles mi vida es porque desde niño fue muy triste. De joven, igual. De casado, fue terrible. Entonces voy a remontarme a mis años de niño. Pero antes quiero pedirles de la manera más atenta, le den like al video, se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan. El motivo de contarles mi historia desde mi niñez a esta fecha, pues son más o menos unos 70 años. Lo más escabroso y triste de mi vida fueron mis borracheras. Es por eso que no quito el dedo del renglón en contarles cómo le hice para dejar ese terrible vicio. Ya les conté que me parece que en el segundo capítulo les contaba del poder de la mente. ¿Qué he logrado hacer con ese poder mental? Y gracias a eso me dominé a mí mismo, ordenándole a mi mente, a mí mismo, ¿verdad? Mí mismo. Actúa. Porque si no te vas a morir.
Entonces le ordené a mi mente que ya no quería beber, y no quería beber, y no quería beber. 1, 10, 20, 100 veces, 1000 veces, repitiéndole lo mismo hasta que despierta mi mente. Creo que sí, tú mismo está funcionando. Hasta la fecha me ha funcionado. Tengo 40 años que no tomo una gota de alcohol, llámese pulque, cerveza, whisky, brandy, del que sea. Porque todo eso que ingería me causó adicción, como cualquier otra sustancia nociva para la salud mental. Me gusta ir aquí al centro de este pueblo donde vivo actualmente, porque en una escuela hay unos arbolitos muy bonitos. En este tiempo ya se empiezan a vestir de verde. Y en verano una sombra tremenda. Ahora le digo a mi esposa, vámonos. ¿A dónde vamos? Pues por ahí, a donde encontremos un árbol, una sombra. Ya saco mis 2 sillitas y ahí nos sentamos. Fíjese, sin querer, allí llegaron unos niños en bicicleta. Digo niños porque eran 3, 2 varones y una muchacha. No pasaban de 11, 12, 13 años, no más. Yo los veía unos niños. Y cuando se bajaron de sus bicicletas, ahí como a 10 metros de donde yo estaba sentado, sacaron lo que por ahí traían y empezaron a echar sus maderas. Le dije a mi esposa, mira, niños, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, huele raro, pues sí, que esos niños están haciendo madera. Tan chiquitos. Así es, casi unos niños ya han empezado a hacer esas movidas. Esto ocurre a todas las edades, en todos los círculos sociales. Le ocurre a un hombre, a una mujer de edad en su adolescencia o ya de adultos, ya casados, ya de 40 años para arriba, se hacen las adicciones a esas sustancias nocivas para la mente y el cuerpo, sin respetar sexo, ni clase social, ni nada que se le parezca. Existe en todos los círculos sociales. Y religiosos.
Me acuerdo en mi pueblo había un sacerdote que siempre lo veía yo bien tranquilino y echaba maderas como chacuaco, como un tren de esos de vapor. A la gente le gustaba ir a misa cuando ese señor oficiaba, porque era rapidísimo. En menos de media hora se echaba aquel, ¿verdad? La misa, pues. Y acabándose salía de voladas por el pasillo, se iba quitando todos sus investiduras. Apenas si la gente empezaba a salir. Y cuando ya salía yo, ya estaba él allá en el atrio. La necesidad de la nicotina. Por eso digo que en todos los ámbitos sociales, llámese religiosos, contimás a un simple carpintero como yo. Pero hoy me toca hablar, pues, un poquito de mi niñez, cuando cuidaba pollos, gallinas, pollitos. Ya después, una guajolota con guajolotitos crecieron. Ya era guajolotero, cuidaba guajolotes. Una parvada ahí en el rancho. Ya después, marranos, puerquitos, cochinos. Y esos me los llevaba allá para abajo, allá de la loma, pasando el canal hacia abajo. Había unos ojitos de agua donde nacía el agua y se regaba así entre el pasto que ya, ahí todo el tiempo había pasto verde. Hacía ciénega, la agüita que se regaba. Allí me llevaba los puerquitos porque empezaban a escarbar y se acostaban en el agua y se revolcaban en el lodo y me gustaba verlos. En tiempos de aguas era duro cuidar a esos marranos porque cuando llovía, allá por esos lugares que es puras montañas, llueve, como dicen, a cántaros. No, pues ahí llevo por el camino, vámonos a llevar los puercos a la casa porque ya empezó a llover. Y que le arreciaba la tormenta. Ahí los llevo con una vara. No, hombre, les pegaba el agua y se metían a las milpas. A cubrirse el aguacero allá entre la milpa. Y otras de ellos, no a cubrirme el agua, a sacarlos para el camino. Sacaba uno o dos y me metía por los otros. Cuando sacaba aquel otro uno o dos, echaba para el camino. Los que había sacado primero ya se habían vuelto a meter. Y así, adentro y para afuera, no. Malvados puercos, mejor me pegaba a chillar. Mis lágrimas se confundían con el aguacero, bien mojado y cochinos
cochinos puercos. Hacían chillar. Pues hubo ya para mi buena suerte, podríamos decir, qué sé yo. Mi papá viajaba todos los días como 6 kilómetros del rancho al pueblo. De mañana ir a trabajar hasta el pueblo, cuando ya dejó de ser campesino allí, en el rancho. El cacique del pueblo se lo llevó a trabajar allá a la ciudad, a sus talleres. Ya dejamos la agricultura porque yo le ayudaba a papá. Ya cuando él preparaba la tierra, ya hacer surco con un morral aquí de semilla. Ya me decía, mira, avienta 3 o 4 granitos así, retiraditos, y tápalos con la pata y los vas tapando, tirando granitos, 3, 4, 5, y los tapas. Así sucesivamente yo le ayudaba a papá a sembrar. Pues se acabó ese tiempo. Era dura la caminata diario, para allá 6 kilómetros y en la tarde 6 de venida, pues. Era duro. Cuanto más allá los chiquillos en la casa, sin qué comer. Mi mamá también se iba al pueblo, que es que a lavar ropa de las señoras que tenían pues, algún dinerillo y él les lavaba a ella su ropa y le pagaban. ¿Sabe cuánto le pagarían? Yo no sé. Planearon, acordaron entre ellos, es que nos íbamos a ir para el pueblo, a no caminar tanto, al pueblo. Pues vámonos. Ya tendrías unos 7 años. Y llegamos al dichoso pueblo. Ahí cerquita de donde trabajaba papá, le rentaron un cuartito en una casa. Calle de Rayón número 17. Se llamaba la calle. Todavía está ahí la calle. Y en ese cuartito chiquito, como de 4 metros por 4, ahí se metió toda la familia. Éramos 7 en total. Tiradero ahí. Ahí pasábamos la noche en ese cuartito. Me di cuenta más después que les cobraban de renta 15 pesos al mes. Ah, pues, una ganga. Como 50 centavos al día. Ya llegamos a ese, por decir, a ese apartamento, ¿verdad? Dejamos el rancho, aquel cuarto lleno de trebejos de agricultura, yugos, arados, aperos, montón de cosas, sillas. Ya estábamos en el pueblo. Esa tarde me salí allí para afuera, para la calle, ¿verdad? A mí se me hacía un camino en el rancho. ¿Dónde estabas allá en el camino? Y me salí allí. Allí andaba jugando un chiquillo que vivía allí donde llegamos nosotros. Se llamaba Manuel. ¿Quién sabe si todavía vivirá? Ya llegué yo y ya después, como allí vivía, se me acerca y me jala para allá. Me sacó allá para la calle. No me dijo, vente a jugar. Quería jugar conmigo. El Manuelillo.
Y como a la semana, poco más o menos, fue de Morelia un primo de él. Pues eran 2 primos. Yo solito, no era conocido. Más que por Manuelillo. Y el primo se me queda viendo y le preguntó, le haber preguntado, y ese, pues, aquí vive. Pero ese primillo que había llegado de lejos, no le caí nada bien. Y empezó a darme manazos, patadas. Ay, hijo. Y luego de haber jugado 3, 4 días con Manuelillo, también entre los dos me surtía. Mis patadas, mis manazos. Yo corría para adentro. Allá me encerraba en el cuartito porque no había nadie en la familia, nada más yo. Ahí cerquita, como a 200 metros, bajando calle y dando vuelta a la derecha, vivía un primo mío, hijo de la hermana de mamá. Vivía allí en el taller donde trabajaba papá y les prestaba el cacique la casa para que vivieran. Yo creo que no les cobraba renta, o quién sabe. Entonces yo casi todo el día me la pasaba allá con mi primo. Le decían el Nito. Se llamaba Juanito. Que a los 20 años nos dimos cuenta que ni se llamaba Juanito ni el Nito, que se llamaba Javier. Un relajo. ¿Por qué le decían Juanito? ¿Por qué le decían el Nito? ¿Por qué se llamaba Javier? A ver qué revoltijos hacían en ese tiempo. Pero nos hicimos buenos amigos, éramos primos, carnales. Jugábamos. Iba para mi casa, no le gustaba, porque ahí no había ni con qué jugar. Acá él tenía carritos, monitos. Vámonos, dice, para la casa, vamos. Casi yo todo el día me la pasaba ya. Por ahí pasaba mi mamá ya después de lavar todo el día ropa ajena. Ahí pasaba y yo ahí, ¿qué estaba haciendo aquí? Pues me vine a jugar acá con Juanito. Vámonos para la casa. No, aquí me voy a quedar. Pero a mi entender que ahí me iba a quedar un rato. No me decía, ándale pues. Ella se iba ahí y me dejaba. Se hacía noche y ya mi tía ahí también veían los abuelos. Es que a cenar llegaban todos de trabajar. Era una algaraca y un taco de frijol. Me daban o 2. Era la cena y pues a dormir. Y ya me quedaba yo allí y me acostaba ahí también. Allí entre todos. Otro día bien temprano, antes de que amaneciera, levantamos a jugar. Empezamos a platicar ahí, acostados, y ahí sí había cobijas. Ahí no se pasaba frío, como allá en el rancho, ahí. Ah, estaba bien amanecido. Vámonos. Levantamos a seguir jugando todo el día. Llega la temporada de la escuela. Yo creo que llegamos cuando estaban de vacaciones, pues, ¿qué quiere apuntar a los niños a la escuela? A la escuela. Dije yo, pues me irán a llevar a la escuela hasta el rancho, allá donde iban mis hermanos. No,
Allá había escuelas en el pueblo, 3 o 4 escuelas en todo el pueblo, era un pueblo chico. Y sí, nos apuntaron en la escuela. Yo de primer año, mi cuaderno de 15 centavos, tenía como 3, 4 hojas, un lápiz. Otros llevaban un cuaderno de 50 centavos, una libreta de a peso, según. Yo llevaba de 15 centavos. Mamá no tenía para comprarme un cuaderno más grande. Pero ya muy contento con mi cuaderno amarillito, me acuerdo qué color era, con 3, 4 hojas. Y ahí empieza la educación escolar. Y todo eso. Por un año juntando letras. Se acabó el año de estudio escolar. Llegan vacaciones otra vez. Ya yo como de 6 años, 7. Papá me lleva que le ayude a trabajar con él. Él no trabajaba allí en el pueblo por horas, se trabajaba por lo que hiciera, según la cantidad que hiciera de cepillos o escobas de raíz de zacatón. Así ganaba. Entonces, él hacía escobas, yo le ayudaba a sacudirlas, pues a dejarlas bonitas, bien peinaditas. Pero me acordaba del primo. Y yo ahí trabajando. Mi papá iba, me revisaba. No, esto no está bien. Vuélvelo a hacer. Uy. Era yo mañosillo. Empezaba a chillar. Que trabaje, chi, chi. Chi, chi, trabaje, chi, chi. Ya mi papá me preguntaba, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Me duele una pata. Ni es cierto, ni me dolía. Todavía duraba chillando como media hora o una hora trabajando y chillando. Ya mi papá se aburría de cuando estuviera ahí con mis chilletas. Ya iba y me daba un guantazo así en la espalda y lárgate para la casa, me decía. Yo más chillaba. El chivado que me daba, pa. Ya bajaba la escalera y me asomaba a ver si no estaba por allá, pa, viéndome. No, no estaba. Él seguía trabajando. No, ya dejaba de chillar. Me limpiaba las lágrimas y a correr a buscar el primo para jugar. Oh, sí. Era mañosito. Y esa maña no se me quitó ni ya de grande. Entonces, después pasaron 1, 2, 3, 4 años de que le ayudé a papá y ya empecé a hacer yo trabajos por mi cuenta. Y para no alargárselas ya como a los 12 o 13 años, yo ganaba lo que ganaba papá y lo que ganaban mis hermanos. 9 pesos diarios. 54 pesos a la semana. Ya papá nos daba de ahí, se llamaba el famoso domingo. 3 pesos, 4. Ya conocíamos que el cine, que el matiné, que pues vamos al cine.
a ver esas famosas películas de Tarzán con Johnny Willis Moyer, que Gordon Scott y que todos esos Tarzanes de aquellos tiempos. Actualmente muertos, hace poquito que se acaban de morir. A Johnny Willis Moyer. Estimados e ilustres camaradas, mañana o pasado les seguiré contando mis aventuras en ese pueblo y copiando lo que hacía el famosísimo Tarzán, porque allá había un río que atravesaba el pueblo, un río grande. Todos los chiquitos nos íbamos a bañar al río y nos aventamos de las ramas y gritamos como Tarzán. Nos tiramos de clavado al río. Eso sí era jugar bonito. El río muy limpio. De allí podía uno tomar agua. Ahora está contaminado. Muy contaminado. Ese río. Hediondo, feo. Pero yo de niño de hace 68 años por ahí nos bañábamos. Jugábamos a Tarzán. De manera que sigan viendo mis videos, compártanlos, activen la campanita de notificaciones, inscríbanse, denle like, para que lo sigan viendo y que otras personas también los vean, para que vean qué tan divertido es, que se den cuenta de lo triste o de las alegrías de un niño hace 68 años, cuando yo tenía 6 o 7 para acá, hasta los 74 que tengo actualmente. De manera que les doy las gracias de antemano, deseándoles que pasen buenas tardes y hasta la próxima. Adiós.